Sí, por supuesto. Digo, en principio, nosotros, bueno, obviamente adherimos a todas las acciones que tengan que ver con tener en cuenta las necesidades del sector. Lo que sí creemos, digo, desde la concepción propia, que el Estado es quien debe de proveer la computadora en forma gratuita, ¿no? Digo, así como tenemos la experiencia del programa Conectar Igualdad, que entregó 5 millones de computadoras, creemos que desde el sector de trabajadores y desde los alumnos, es el Estado quien debe de proveerlas. Esto, digo, entendiendo en el marco general. Ajá. Ahora entrando en lo particular, esta primera propuesta que hace el gobierno conjunto con el Banco Nación, también la vemos positiva en el sentido de que, bueno, es una acción tratando de poder permitir, en cierta manera, con ese diferimiento que decías vos en los intereses, al 12%, de poder acceder a una computadora a aquellos docentes que la necesitaran, ¿no es cierto? Obviamente que todos estamos desactualizados con nuestras compus y, bueno, y desgraciadamente los precios y el bajo salario hace de que, bueno, esta proporción no podamos pensar en equiparnos. Bien, sí, ahí hay un punto importantísimo, ¿no? Usted dijo el salario y justamente los costos. Es increíble lo que cuesta, por ejemplo, una computadora para, supongamos, un docente que la tiene que usar muchas horas durante mucho tiempo y necesita una respuesta rápida. No estamos hablando de montos menores a 50.000 pesos, o sea, es un monto, pero muy elevado, hasta que en algunas ocasiones hasta duplica o triplica el sueldo de algún docente. Sí, por supuesto. Nosotros siempre, cuantificamos estos valores porque creo que es una de las maneras para poder analizar. No siempre el aspecto económico es a tener en cuenta, pero en esta situación, bien lo decís, es significativo. Imagínate que nosotros tenemos una franja media en el orden de los 23, que es el valor inicial, lo que está cobrando un docente hoy que recién se inicia, con proyección a cobrar en este mes de julio 25 por un acuerdo paritario nacional, 25.000 pesos el que recién se inicia y hasta el que tiene 10 años de antigüedad. O sea, un docente que recién se inicia tiene 10 años de antigüedad, cobra 25.000 pesos en la mano. Entonces, bien lo decís, o sea, tenemos una desproporcionalidad en ese sentido que lleva a que no estemos en condiciones de poder inclusive acceder. ¿Qué sucede? ¿Por qué se desborda? Imagínate que a nivel país deben ser 1.100.000 docentes que estén en condiciones frente a los requerimientos que tenía el gobierno de aparecer en el fondo de incentivo docente y a su vez de no superar los 4 salarios mínimos, o sea que todo lo que sea jerarquía que esté por encima de 67.000 pesos no accederían a este primer programa de poder comprar esa computadora, de ese crédito. Deja una población de 400.000 docentes en el país en condiciones de poder adquirir este préstamo. Entregan 25.000 porque nos explicaron que era lo que está en disponibilidad hoy con Ensamble Nacional o Industria Nacional en parte, porque sabemos que no es la totalidad de la máquina, que es lo que se puede garantizar en entrega rápida, como está pensado el programa, que después de hacer todo el proceso, a los 3-4 días te llegaba la compu. O sea, esto se agota porque justamente de 400.000 a 25.000, la matemática te da que es el 6,25%. Sí, claro. Lo que, ¿me entendés? Es muy poquito porcentaje, entendiendo de que mínimamente debieran haber puesto a disposición no menos del 30%, que serían 120.000 créditos, pero estaba supeditado a esto, de que no había entrega inmediata. Se entiende de que han hecho los anuncios, de hecho, que van a continuar con el programa, pero cuando tengan la certeza de que los proveedores tengan la misma característica de entrega. Lo que sí hay que destacar, sí, que el gobierno frente a este marco se ha comprometido y lo ha anunciado así también, que los docentes de primer año del ciclo orientado secundaria recibirían
para el ciclo lectivo 2021 una PC, o sea que estaríamos orientándonos nuevamente a lo que fue el programa Conectar Igualdad, y bueno, y en forma progresiva poder ir de proveer a los docentes, que es el requerimiento que se está haciendo, digo, desde las bases, nuestros docentes nos lo dicen, y nosotros lo transmitimos a CETERA, y CETERA lo planteó en la paritaria nacional. O sea, y otra cosa, sabés que hace días atrás se sancionó la ley de teletrabajo. Claro. Esa ley, en el artículo 9, justamente, habla de que el empleador es quien debe suministrar las herramientas de trabajo, entre ellos los equipos que necesites para poder estar conectado, como también el servicio de conexión. Así que no es menor, hemos estado trabajando, también hemos participado en la construcción del proyecto que fue en definitiva votado en las dos cámaras, para entender que, bueno, que quien es el empleador, en este caso el Estado, debe de proveer los elementos. Claro, y sí, bueno, ahí está clarísimo, ¿no?, lo que dice la ley, y aquí el Estado debería hacerlo frente de otra manera, ¿no? Pero bueno, es lo que justamente usted decía. Bueno, es positivo que se pueda hacer también, porque ante nada, al no tener nada, bueno, por lo menos la posibilidad ha existido. Esperemos que prontamente se active nuevamente para poder otros también adquirirlo. Por otro lado, le consulto, porque estamos en agosto, se hablaba de agosto, se habla de septiembre, San Juan ya comenzó las clases, y ¿cómo está Mendoza? O sea, ¿cómo está desde la mirada del SUTE, por supuesto, las escuelas, cómo están los docentes? ¿Hay preparación? ¿Cómo lo están llevando? ¿O no pasa nada con respecto a eso? ¿Seguimos con clases virtuales nada más? Mira, yo digo, de acuerdo a la realidad, o sea, llevando una potencial implementación de la nueva, de abrir las escuelas para la nueva presencialidad, yo creo que Mendoza, desgraciadamente, está muy lejos de poder implementarla. Ayer lo hablaba con dos directoras, que son directoras, una inclusive de escuelas rurales, porque es directora maestra en la escuela Britos de Malvinas, por ejemplo, para situarte, y entendiendo de quienes no están en condiciones hoy de poder hacer un análisis de cómo llegar nuevamente a la presencialidad, nos imaginamos, quien no sabe del tema, que las escuelas rurales serían las primeras en poder abrir, porque la población es más local, no habría posibilidades de este contagio y demás. Cuando hay un pilar fundamental, que es los docentes, los celadores. Generalmente los celadores pueden ser del lugar, pero los docentes se trasladan de diferentes lugares, y eso lleva a que las escuelas rurales, nosotros tenemos una distribución geográfica de escuelas rurales donde compartimos docentes con Malargüe comparte docente con nosotros, con Alvear, que obviamente se tienen que trasladar, y está llevando el hecho del transporte, los altos costos, obviamente, de combustible y transporte, y nosotros habíamos logrado un acuerdo paritario donde los trabajadores de la educación hacían uso de forma gratuita del transporte público. O sea que estamos en una condición, digo, de operatividad imposible de poder aplicar. No podemos garantizar en el transporte, que es hoy día uno de los lugares, obviamente sin discusión, de mayor porcentaje de contagio, y esa es la situación de las escuelas rurales. Tenemos otra situación de escuelas rurales que por su población que tiene que ver con muy poca cantidad de matrícula. Te doy el nombre de la escuela Juan de Garay de Colonia Española, en Cuadro Nacional. ¿Sí? Esa escuela tiene una población propia que no debe superar los 12, 15, 20 alumnos de la zona. Entonces, con buen tino, la DGE alimenta o transporta alumnos de Cuadro Nacional, porque obviamente está colapsado la escuela Salas de Cuadro Nacional, con el asentamiento, de hecho, que el nuevo barrio que inauguraron y demás. Entonces traslada un colectivo de 40, 50 alumnos hacia la escuela de San Juan Bosco, Dioclesio García, Juan de Garay, en esa zona. Digo, eso es imposible imaginarse que vamos a poder seguir haciendo eso en los próximos días, meses. Entonces, digo, esta es la realidad. Por ahí a veces hay anuncios que nos sorprenden, obviamente, a veces inclusive de nuestros representantes
de la legislatura, que dice que estarían en condiciones las escuelas rurales o las escuelas albergue. Las escuelas albergue pasa exactamente lo mismo. Se mueven, se movilizan docentes de muchos lugares geográficos y bueno, obviamente que son los que van a estar más expuestos. Y después, supongamos que hiciéramos un análisis en las escuelas más céntricas, las urbanas. Las urbanas están colapsadas también. Doy siempre ejemplos, pareciera que solamente la escuela, no sé, Dolores de Bustos de la isla o alguna escuela urbano marginal, por sus características, tiene una sobrepoblación en cuanto al interior de sus aulas. No es así. Tenemos escuelas urbanas, la República de Siria, sin ir más lejos, los invito a que se acerquen y vean cuánta es la cantidad de matrícula que tienen esas escuelas y el dimensionamiento que tiene por metros cuadrados asignados en la actualidad, en la presencialidad que veníamos haciendo hasta hoy. Uh-huh. Entonces, digo, es muy difícil a eso agregarle que no están haciéndose las obras demandadas en cuanto a garantías sanitarias, hablamos de provisión de agua, de pozos sépticos y de cantidad de baños en cantidad suficiente y en condiciones. Así que bueno, ese es el marco que tenemos en la provincia de Mendoza, que nos lleva a pensar que en este sentido no estamos haciendo todo para volver, ni estamos planteando o proyectando actividades o tareas para que cuando volvamos lo hagamos de manera segura, porque en definitiva lo que estamos todos, toda la comunidad, necesita que tengamos la mayor cantidad de garantías de que cuando volvamos a un lugar seguro, un lugar que esté en condiciones y que no sea un lugar de riesgo, de alto riesgo, y que en definitiva nos perjudique, ¿no? Claro, bueno, estamos hablando con Rafael Membrive, el titular del SUTE en San Rafael. Clarísimo, Rafael, lo que usted comentaba, ¿no? Me quedaba pensando y digo, ¿por qué van casi 5 meses, ¿no? Se podría haber ido planeando, ¿no? O por lo menos mejorando. El tema de las escuelas, bueno, yo creo que si hubiéramos hablado el año pasado sobre el tema de infraestructura, hubiéramos hablado prácticamente lo mismo, sin hablar de pandemia. O sea, son cosas que se vienen tocando desde hace mucho tiempo, ¿no? Temas sanitarios, de cloacas, no deberían existir nunca, pero bueno, siguen sucediendo lamentablemente. Esperemos que en algún momento todo esto cambie y haya un plan de infraestructura para las escuelas especialmente, y también poder mejorar el tema salarios, que bueno, es obvio, ¿no? Pero bueno, eso ya va por otro lado. Rafael, le damos las gracias por su tiempo y le mandamos un abrazo grande. Mirá, muy agradecido, bueno, por el espacio que nos brindan, y bueno, siempre a disposición, y bueno, esperemos que esto, como bien decís vos, transcurra de la mejor forma posible y podamos, acompañar y cuidarnos entre todos. El sector trabajadores de educación es un sector que hoy día está trabajando, en forma activa, está concurriendo a las escuelas, que son los celadores. A veces directivos convocan también a docentes a que hagan entrega de bolsones, bueno, y algunas otras actividades. Lo que le estamos pidiendo al Estado, a nuestro empleador, que sea responsable, que provea de los elementos de protección personal en cuanto a vestimenta a los celadores, que todavía no lo ha hecho, y que trabaje, como bien decís vos, en infraestructura, porque se ha hecho mucho ahorro de las instituciones educativas, y nosotros le hemos propuesto que todo ese ahorro sea volcado en infraestructura. Y bueno, no tenemos respuesta porque desgraciadamente no hay diálogo con el gobierno, pero hay una serie de tareas que podemos hacer en conjunto. Nos hemos dispuesto también a trabajar en comisión para ir analizando cada una de las instituciones. No hemos tenido respuesta tampoco. Entonces, bueno, invitamos a que en conjunto todos podamos colaborar y bueno, llegar a un buen término, que sería el inicio de una nueva presencialidad, obviamente, por etapas, pero consultando a los trabajadores, no con decisiones de la Casa de Gobierno y que no tienen consulta. Así que bueno, muy agradecido por el espacio y que tengan muy buen día. Igualmente, hasta pronto, Rafael. Rafael Membrive, titular del SUTE San Rafael.